Hola, mi nombre es Melanie Ramírez y el día de hoy me vas a acompañar un viaje espiritual a través de las joyas espirituales más importantes de Cartago. Vamos a viajar a través de la arquitectura de las iglesias más importantes de nuestra hermosa ciudad y vamos a descubrir no solo sus historias, sino también las emociones detrás de cada una de ellas. En el norte del Valle del Cauca, donde el sol más alegre de Colombia ilumina cada rincón con calidez, se encuentra Cartago, una ciudad fundada en 1540 por el mariscal Jorge Robledo, que desde sus orígenes ha sido un cruce de caminos, culturas y creencias. En sus calles coloniales y plazas, las iglesias no solo se alzan como templos de fe, sino como testigos de más de 4 años de historia. A las entradas de Cartago encontramos la Capilla de Guadalupe, pequeño pero rodeado de verde y paz, un lugar en el cual podrás detenerte, dialogar con Dios y encontrarte a ti mismo. Imagínate que estás caminando por las calles antiguas del centro de Cartago. Hay un calor suave, aroma de café, risas lejanas y de pronto caes frente a una fachada blanca, algo desgastada pero elegante. Es la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe. ¿Sabías que esta iglesia fue construida justo en la época de las primeras gestas libertadoras? Eso le da una conexión simbólica con el paso de Colonia a República, una iglesia hecha con promesa familiar en plena transición histórica. El acto de edificarla no fue solo religioso, sino una respuesta humana al miedo de un padre por la salud de su hijo. ¿Por qué? Su origen es casi dramático. La iglesia fue erigida por promesa personal, según la tradición local y respaldada por historiografías del patrimonio de Cartago. Don Mariano Ormaza y Matute tenían un hijo gravemente enfermo. Desesperado, recurrió a la Virgen de Guadalupe. Hizo su promesa. Si su hijo se recuperaba, él mismo levantaría un templo dedicado a ella aquí en Cartago. El milagro ocurrió, el chico se recuperó y entonces don Mariano se encargó de la construcción entre 1808 y 1810. Sus muros son gruesos, están ahí no solo por estética colonial, sino por necesidad estructural. Asumen el paso de los climas, del tiempo, el movimiento de la tierra e incluso lo de incendios con el tiempo. El parque que hoy queda frente a ella, el entorno urbano antiguo, también la hace parte del paisaje cultural de Cartago. No está sola, en un lote aislado, sino emparentada con plazas, calles patrimoniales y comunidad viva. Al final del día, la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe de Cartago no es solo un edificio bonito, ni solo un relicario colonial. Es un puente entre emociones personales y memoria colectiva, entre fe y patrimonio público, entre el ayer colonial y el presente de una ciudad que reconoce sus raíces. Cuando entras no solo vas a misa, entras a un relato, miras los muros y piensas en las generaciones que han pasado por ahí, sientes el peso del barro, el cuidado de restauradores y la continuidad de la comunidad. Pocas cuadras el tiempo parece detenerse. La iglesia de San Francisco nos hace transportar al siglo XVII, cuando los frailes franciscanos fundaron este templo entre paredes gruesas y alma humilde. La fe aquí se siente en el aire. No hay ostentosidad, pero sí una presencia muy profunda. Parece como si las oraciones de las generaciones siguieran flotando entre la piedra y la madera. Imagina el calor de la plaza central de Cartago y una brisa suave que trae el murmullo de plecarias antiguas. Hay un edificio blanco con detalles rojos, ventanas arqueadas, una torre y una historia que late con devoción popular. Es el Templo de San Francisco, conocido también como Basílica Menor Nuestra Señora de la Pobreza.
¿Por qué Basílica Menor, parroquia e incluso Templo de San Francisco? Parroquia porque es la iglesia con jurisdicción pastoral local, donde vive un párroco que sirve a una comunidad. Se le celebran bautizos, misas regulares y ceremonias cotidianas. Templo de San Francisco alude a la orden franciscana que históricamente estuvo ligada al convento y a la construcción y protección del edificio. Basílica Menor como título litúrgico especial concedido por la Iglesia Católica que reconoce al templo como de particular importancia espiritual, histórica o arquitectónica. En este caso, la iglesia fue elevada a la dignidad de Basílica Menor el 28 de octubre del 2024. Así que cuando hablamos de este templo, estamos evocando la mezcla de orden religioso con los franciscanos, la devoción mariana de Nuestra Señora de la Pobreza y el reconocimiento oficial como Basílica Menor. Aquí hay un buen toque de milagro legendario y fe popular. La advocación Nuestra Señora de la Pobreza deriva de una tradición que data del siglo XVII. Se dice que en 1608 una mujer humilde llamada María Ramos estaba vaciando elementos del convento franciscano cuando lavaba un lienzo junto al río, el río Tun. En ese lienzo apareció gradualmente la imagen de la Virgen. El lienzo fue llevado al convento, luego al templo franciscano vigente y llegó a convertirse en objeto de veneración. En 1691, durante el traslado de la ciudad de Cartago, la imagen de la Virgen de la Pobreza fue llevada en procesión al nuevo emplazamiento del templo. Oficialmente la parroquia Nuestra Señora de la Pobreza fue creada el 1 de enero de 1925. Así el nombre mezcla lo mariano con la advocación y su historia local. Nuestra siguiente parada, la iglesia de San Jorge, patrono de los agricultores y soldados. Aquí la fe tiene un rostro cotidiano. Muchos cartagüeños vienen a dejar sus ofrendas antes de iniciar un viaje o emprender un nuevo proyecto. ¿Por qué? San Jorge representa la lucha y por ello cada rincón de esta iglesia está lleno de flores, promesas y agradecimientos. Es una de las iglesias más antiguas de Cartago. Se habla de parroquia en 1546. Se menciona que originalmente había una pequeña capilla con techo paquizo llamada San José y que luego la advocación cambió a San Jorge. En algún momento de su historia, en 1808, don Nicolás Rentería promovió una reconstrucción o refacción de San Jorge. También está documentado un incendio importante. El 5 de mayo de 1953, el templo sufrió un incendio que dañó la estructura, lo que generó esfuerzos de restauración posteriores, y ese evento fue tan fuerte que impulsó la creación del Cuerpo de Bomberos en Cartago. Terminamos en el corazón espiritual de Cartago, la Catedral Nuestra Señora del Carmen, reconocida no solo por su arquitectura neoclásica, sino también por su historia, lo cual la convierte en uno de los símbolos más reconocidos de la ciudad. Cada vitrina cuenta una historia, cada columna sostiene siglos de fe. En el sitio donde hoy está la catedral hubo antes capillas dedicadas a la Virgen del Carmen. En una de esas viejas capillas ocurrió un episodio dramático. En 1841 fue escenario del fusilamiento de 12 prisioneros durante una guerra civil del siglo XIX. Con el tiempo, la construcción antigua cayó en mal estado y en 1944 se inició el proyecto de construir un nuevo templo, digno de la advocación de Nuestra Señora del Carmen.
fue consagrada en 1960 y en 1962 fue creada la diócesis de Cartago por decisión del Papa Juan XXIII. En 2012, la catedral recibió una reliquia del Papa Juan Pablo II, una gota de sangre traída desde Roma, en un acto litúrgico cargado de simbolismo para la comunidad. Gracias por acompañarme en este recorrido espiritual y visual. Si algún día visitas Cartago, recuerda escuchar las campanas. Tal vez te cuenten una historia que solo el corazón entienda.